Le dije a mi esposo que necesitaba tiempo, y él arruinó mi vida. Todo empezó hace como 8 meses. Marcos y yo llevábamos 4 años casados, y en algún punto del tercer año algo se empezó a apagar. No de golpe, no con una pelea enorme ni con una traición obvia. Se fue apagando despacio, como cuando dejas una vela encendida y no te das cuenta hasta que ya no hay cera. Yo trabajaba en una agencia de diseño gráfico, y ahí conocí a Sebastián. Era nuevo en el equipo, llegó con esa energía de persona que nunca ha tenido problemas serios en la vida, siempre con algo gracioso que decir, siempre pendiente de los detalles. Me preguntaba cómo estaba. Me traía café sin que yo lo pidiera. Me escuchaba cuando hablaba de cosas de trabajo que Marcos ya no entendía porque nunca quiso entender ese lado mío. Al principio era solo eso. Compañerismo. Me lo dije muchas veces. Pero los meses pasaron y empecé a notar que esperaba llegar a la oficina para verlo. Que cuando me escribía en el chat interno del trabajo me ponía de buen humor aunque el día hubiera empezado mal. Que comparaba cosas que decía con cosas que decía Marcos, y la comparación nunca favorecía a mi esposo. No pasó nada físico por mucho tiempo. Pero tampoco puedo decir que era inocente. Había algo ahí que yo estaba alimentando, aunque me dijera a mí misma que no. Marcos, mientras tanto, seguía siendo Marcos. Ordenado, trabajador, callado. No era un mal esposo en el sentido obvio. No me gritaba, no me descuidaba económicamente, cumplía. Pero yo había decidido que cumplir no era suficiente, que yo merecía algo más, algo que se sintiera vivo. Lo que no quise ver en ese momento es que esa sensación de que algo faltaba tenía más que ver conmigo que con él. Un martes en la noche, Sebastián y yo nos quedamos solos en la oficina terminando un proyecto. No recuerdo bien cómo empezó la conversación, pero en algún punto me dijo que pensaba en mí más de lo que debería. Y yo, en vez de cortar eso ahí mismo, le dije que yo también. Después de esa noche ya no hubo vuelta atrás. No de golpe, pero sí en la dirección. Durante las siguientes semanas me convencí de que lo que sentía por Sebastián era real y lo que tenía con Marcos era solo costumbre. Me dije que no era feliz, que la vida era corta, que uno no puede quedarse en algo que ya no funciona solo por no hacerle daño a alguien. Me construí todo un argumento mental para justificar lo que estaba haciendo, y lo hice tan bien que casi me convencí. Pero había un problema. Yo no quería destruir mi matrimonio de un día para otro. Quería tener tiempo para pensar, para ver qué sentía de verdad, para no tomar una decisión que después no pudiera revertir. Lo que en realidad quería, aunque no me lo dijera así, era tener las dos cosas mientras decidía. Así que un sábado por la mañana, mientras Marcos tomaba café en la cocina leyendo algo en su tablet, me senté frente a él y le dije que necesitaba un tiempo. Le expliqué que me sentía confundida, que necesitaba espacio para pensar, que el matrimonio me estaba ahogando y que necesitaba unos días sola para aclarar mis ideas. Le hablé de presión, de agotamiento, de no saber quién era yo fuera de ser su esposa. Le dije todo eso con la voz tranquila de alguien que ha ensayado el discurso. Marcos me escuchó en silencio. No se alteró. No golpeó la mesa. No lloró. Solo me miró con esa expresión que yo siempre interpreté como frialdad, pero que ahora entiendo que era otra cosa. Me dijo que si eso necesitaba, estaba bien. Que me tomara el tiempo que necesitara. Fue demasiado tranquilo. Demasiado rápido. Pero en ese momento lo interpreté como confirmación de que ya no le importaba, de que yo tenía razón en sentir que el matrimonio estaba muerto. Me fui esa tarde a casa de mi amiga Rocío con una maleta mediana y la sensación de que estaba empezando algo. No sabía qué, pero algo. Lo que no sabía era que Marcos ya lo sabía todo. No solo sospechaba. Lo sabía. Tenía capturas de pantalla de conversaciones que yo había tenido con Sebastián desde el celular que usaba para el trabajo, al que él tenía acceso porque compartíamos el plan familiar y en algún momento yo había conectado la cuenta sin darme cuenta. Sabía los nombres, las fechas, los mensajes. Sabía exactamente cuánto tiempo llevaba esto pasando. Y cuando yo le pedí un tiempo pensando que le estaba dando una salida elegante a una situación que él no entendía, él ya tenía todo lo que necesitaba para destruirme. Solo estaba esperando que yo diera el primer paso. Lo que vino después no fue lo que yo esperaba. Para nada. Los primeros días en casa de Rocío fueron extrañamente livianos. Me sentía culpable, sí, pero también con una sensación rara de libertad. Sebastián me escribía todos los días. Salíamos después del trabajo, cenábamos, hablábamos de nosotros como si tuviéramos un futuro real. Me decía cosas que Marcos nunca decía. Yo me dejaba llevar. Marcos no me escribió en los primeros 4 días. Ni un mensaje. Yo lo interpreté como indiferencia y usé eso para seguir justificándome. Al 5.º día me llegó un mensaje suyo que solo decía, cuando quieras pasar a buscar más cosas, avísame. Nada más. Sin reproches, sin preguntas, sin drama. Tendría que haberme parecido raro. Pero en ese momento me pareció que me estaba dando espacio, que estaba siendo maduro, que quizás él también estaba aliviado. Qué equivocada estaba. La primera señal de que algo no estaba bien me llegó por un lado que no vi venir, mi mamá. Me llamó un miércoles por la tarde. La conversación empezó normal, me preguntó cómo estaba, si estaba comiendo bien. Pero en algún punto del diálogo su tono cambió y me dijo que había hablado con Marcos. Que él había llamado para avisarle que yo me había ido de la casa y que quería que ella supiera, por si yo necesitaba algo. Me molestó. Le dije que no era necesario que él avisara nada, que yo soy adulta. Pero mi mamá no me respondió con enojo. Me respondió con una pregunta, ¿estás bien, mija? ¿Hay algo que no me estás diciendo? Colgué sintiéndome un poco incómoda, pero me convencí de que era solo Marcos siendo pasivo-agresivo, buscando apoyo en mi familia para presionarme. Grave error de interpretación. Esa misma semana, sin que yo lo supiera, Marcos había empezado a moverse. No supe el alcance de lo que estaba pasando hasta casi 2 semanas después, cuando ya era demasiado tarde para contener nada. Estaba en la oficina un jueves por la tarde cuando mi jefa, Sandra, me pidió que pasara a su oficina. Cerró la puerta, lo cual ya era raro porque Sandra era de las que hablaba con la puerta abierta para todo. Se sentó, me miró un momento antes de hablar y me dijo que había recibido un correo. No me dijo de quién inmediatamente. Me preguntó primero si yo tenía algo que contarle, si había algo en mi situación personal que pudiera estar afectando el ambiente laboral o a personas del equipo. El estómago se me cayó al piso antes de que ella terminara la oración.
El correo era de Marcos. Lo había enviado desde su cuenta personal, con asunto de información relevante sobre conducta entre empleados, y adjuntaba capturas de pantalla. No de todas las conversaciones, solo de las suficientes. Las que mostraban que había algo entre Sebastián y yo que claramente no era solo compañerismo de trabajo. Nada explícito, pero tampoco inocente. Lo suficiente para que cualquiera entendiera exactamente qué estaba pasando. Me quería morir. Sandra fue profesional. No me gritó ni me hizo sentir como basura con el tono. Pero me explicó que eso ponía a la empresa en una posición incómoda, que Sebastián era mi subordinado directo porque yo supervisaba su trabajo en varios proyectos, y que eso cambiaba la naturaleza del asunto. Me dijo que tendría que hablar también con él y que mientras tanto me pedía que limitara mi interacción con Sebastián a lo estrictamente necesario. Salí de esa oficina con las piernas temblando. Fui al baño, cerré la puerta del cubículo y me quedé ahí parada durante varios minutos sin poder procesar bien lo que acababa de pasar. Marcos había mandado ese correo. Marcos, que se había despedido de mí sin drama, que me había dicho que estaba bien, que me había dado espacio. Ese mismo Marcos había ido directamente a mi trabajo. Le escribí de inmediato. Un mensaje corto. ¿Por qué hiciste eso? Me respondió 4 horas después, cuando yo ya estaba en casa de Rocío mordiéndome las uñas, porque tenía derecho a hacerlo. Nada más. Esa noche no pude dormir. Sebastián me escribió preguntando si estaba bien, que Sandra también lo había llamado a él y que la conversación había sido incómoda. Me dijo que no se preocupara, que podíamos manejar esto. Que lo importante era nosotros. Yo le respondí que sí, que estaba bien, que no pasaba nada. Pero sí pasaba. Y lo que vino después fue peor. El primer giro real llegó desde donde menos lo esperaba. Rocío, mi amiga. La misma que me había abierto la puerta de su apartamento sin preguntas, la que me había dicho que me apoyaba, que yo merecía ser feliz, que si Marcos no me hacía feliz era válido buscar otra cosa. Esa misma Rocío me llamó un sábado por la mañana y me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Me senté en el sofá de su sala, ella frente a mí con un café en la mano que no estaba tomando, y me dijo que Marcos había ido a verla. No me lo esperaba. Marcos y Rocío nunca habían sido cercanos, se conocían porque eran parte de mi vida, pero no tenían una amistad aparte. Sin embargo, él había ido. Había ido en persona, le había mostrado las capturas completas, no solo las que mandó al trabajo. Las de verdad. Las que yo creía que no existían. Rocío me miró con una expresión que nunca le había visto y me dijo que lo que vio en esas capturas la había hecho sentir que yo no era quien ella creía que era. No porque le importara el hecho de que yo tuviera sentimientos por alguien más, me dijo, sino por ciertas cosas que yo había escrito sobre ella en esas conversaciones con Sebastián. Cosas que yo había dicho de ella, de sus relaciones pasadas, de su forma de ser, mientras le contaba mi situación a él. Cosas que yo había dicho pensando que nunca saldrían de ese hilo de mensajes. Se me heló la cara. No voy a repetir exactamente lo que había dicho porque me da vergüenza escribirlo. Pero sí, en alguna conversación con Sebastián yo había hablado de Rocío de una forma que no era bonita. No con maldad premeditada, sino con esa confianza descuidada que uno tiene cuando cree que nadie más va a leer lo que escribe. Había dicho cosas que si Rocío las leía, y las leyó, tenían todo el derecho de herirla. Me pidió que me fuera ese día. No con crueldad. No a los gritos. Solo me dijo que necesitaba espacio para procesar, que no podía seguir siendo mi refugio mientras procesaba lo que había leído. Me dio hasta el mediodía para recoger mis cosas. Salí del apartamento de Rocío con mi maleta, me subí al carro y me quedé en el estacionamiento como 20 minutos sin saber a dónde ir. Ese fue el momento en que algo se empezó a romper adentro. No por Marcos, todavía no. Sino por Rocío. Porque ella no era parte de esto y sin embargo yo la había arrastrado sin querer. Porque mientras yo creía que estaba siendo la protagonista de una historia de amor complicada, en realidad estaba siendo descuidada con todo y con todos. Pero no fue suficiente para detenerme. No todavía. Llamé a Sebastián. Me dijo que podía quedarme en su apartamento. Fui. Y ahí empezó la segunda fase de todo esto, la que en ese momento me parecía que era el comienzo de algo nuevo, y que en realidad era la parte en que todo empezó a caerse con más velocidad. Vivir en el apartamento de Sebastián fue incómodo desde el primer día, aunque ninguno de los dos lo admitió. Él tenía una vida armada para sí mismo, sus rutinas, sus cosas en su lugar. Yo llegué con mi maleta y mi caos emocional y me instalé en un espacio que no estaba diseñado para mí. Pero lo ignoramos. Nos dijimos que era temporal, que estábamos construyendo algo. Mientras tanto, Marcos siguió moviéndose. Una semana después de que me fui del apartamento de Rocío, mi tía Elena me llamó. Elena es la hermana mayor de mi mamá, la más estricta de la familia, la que tiene opinión sobre todo. Nunca habíamos tenido una relación particularmente cercana, pero siempre existió un respeto mutuo. La llamada duró 3 minutos. Me dijo que sabía lo que había pasado, que Marcos le había escrito un mensaje explicando la situación, que le parecía una lástima lo que yo había hecho, y que esperaba que yo reflexionara sobre mis acciones antes de que causara más daño. Colgué con las manos temblando. Marcos le había escrito a mi tía Elena. A mi tía Elena. Llamé a mi mamá inmediatamente. Le pregunté si ella sabía. Me dijo que sí, que Marcos también le había mandado algo a ella. Un mensaje más cuidadoso, más discreto, pero igual. Le había explicado por qué yo me había ido realmente, no la versión que yo le había dado de que necesitaba espacio. Mi mamá no me gritó. Mi mamá me dijo que me quería, pero que estaba confundida y triste, y que no entendía cómo yo había podido manejar las cosas así. Me preguntó si lo que Marcos le había contado era verdad. Le dije que las cosas eran más complicadas que eso. Ella me dijo que lo pensara bien. Y colgó. Esa noche en el apartamento de Sebastián no dormí nada. Él trató de consolarme, me dijo que Marcos estaba siendo cruel, que lo que estaba haciendo era una forma de control y manipulación, que un hombre que de verdad te quiere no destruye tu reputación para vengarse. Y en ese momento yo le creí. Porque era lo que quería escuchar. Pero algo había empezado a cambiar en mí. Una pequeña grieta. Todavía no entendía el tamaño de lo que había hecho, pero ya no me sentía tan segura de que yo era la víctima de todo esto. El segundo giro llegó desde el trabajo, y ese sí me golpeó de verdad.
Sandra me llamó a su oficina de nuevo, 3 semanas después de la primera conversación. Esta vez el tono fue diferente. Me explicó que habían revisado la situación con recursos humanos y con el área legal, y que dado que yo supervisaba directamente el trabajo de Sebastián, la relación representaba un conflicto de interés documentado. Me dijeron que tenían 2 opciones: reubicar a Sebastián en otro equipo donde yo no tuviera injerencia en su evaluación de desempeño, o pedirme a mí que tomara un rol diferente dentro de la empresa. La tercera opción, la que no dijeron directamente pero que estaba ahí entre las palabras, era que una de las 2 personas podría no seguir en la empresa. Les dije que entendía. Que estaba dispuesta a cooperar. Esa tarde Sebastián y yo hablamos largo. Le expliqué la situación. Él me escuchó, asintió, dijo que era injusto, que Marcos era el responsable de todo esto por haber mandado ese correo. Y tenía razón en eso. Marcos había mandado el correo. Pero yo era la razón por la que el correo existía. Lo que pasó en las siguientes semanas fue un deterioro lento pero constante. En el trabajo, la dinámica cambió completamente. Sebastián fue reasignado a otro equipo y aunque nos seguíamos viendo, la energía era diferente. Ya no éramos 2 personas construyendo algo en secreto. Éramos 2 personas que habían sido expuestas, que cargaban con la incomodidad de que todo el equipo sabía algo aunque nadie lo dijera directamente. Fuera del trabajo, mi círculo se había reducido dramáticamente. Rocío no me había vuelto a escribir. Mi mamá y yo hablábamos poco y con esfuerzo. Mi tía Elena me había bloqueado de sus redes sociales, lo cual descubrí por accidente. 2 amigas del grupo general, mujeres con las que tomaba café o salía de vez en cuando, se habían vuelto esquivas. No me decían nada directamente, pero tampoco me incluían en planes. Yo seguía diciéndome que era culpa de Marcos. Que estaba usando las relaciones de mi vida como armas. Que era una forma de abuso. Lo que no quería ver era que las personas en mi vida estaban reaccionando a información real. No a mentiras que él había inventado. A cosas que yo había hecho. Con Sebastián la convivencia se empezó a deteriorar al mes y medio. Primero fueron pequeñas fricciones. Él llegaba tarde sin avisar. Yo estaba estresada y de mal humor. Ninguno de los dos quería hablar de lo que realmente estaba pasando porque ambos sabíamos que si lo hacíamos, la conversación iba a llevar a lugares que no queríamos ir. Una noche llegué del trabajo cansada y encontré que él no había comprado nada para cenar aunque habíamos quedado en que era su turno. Le dije algo corto y él respondió con un tono que no me gustó. La discusión escaló más rápido de lo que debía y en algún punto él dijo algo que se me quedó grabado, que yo había llegado a su vida como una bomba y que a veces no sabía si estaba con él porque me gustaba o porque no tenía a dónde más ir. Me quedé callada. Porque tenía razón. Tenía parcialmente razón, y eso era lo peor. Yo no me había dado cuenta hasta ese momento, o no me había querido dar cuenta, de que una parte de por qué estaba con Sebastián en ese punto ya no era porque lo amara o porque creyera genuinamente que teníamos futuro. Era porque él era el único que me quedaba. Era el último lugar donde yo todavía era alguien que no estaba siendo juzgada, y eso lo confundía con amor. Esa noche dormí de espaldas a él pensando en todo lo que había perdido en 2 meses. Y por primera vez, pensé en Marcos de verdad. No con culpa, todavía no. Sino con algo parecido a extrañeza. Con la sensación de que había algo en esa vida que yo había desarmado que yo no había valorado mientras lo tenía. Fue una semana después cuando llegó el golpe que no vi venir y que cambió todo. Sebastián me dijo que necesitaba hablar conmigo. Nos sentamos en el sofá de su apartamento, él con las manos juntas, yo tratando de descifrar su expresión antes de que abriera la boca. Me dijo que había conocido a alguien. No lo dijo así exactamente, usó más palabras para rodear la idea, pero eso era lo que estaba diciéndome. Que mientras todo este tiempo yo había estado navegando el desastre de mi vida, él había estado conociendo a una chica del nuevo equipo al que lo habían reasignado. Me dijo que no había buscado que pasara, que no era su intención, pero que tampoco podía ignorarlo. Me dijo que creía que yo y él habíamos empezado de una forma que no era sana. Que quizás lo que sentimos era real, pero que había nacido en el contexto equivocado y que eso hacía difícil que sobreviviera cuando el contexto desapareció. Me pidió que me fuera del apartamento. Me quedé mirándolo durante un tiempo que no sé cuánto fue. Quería decir algo. Quería llorar, o gritar, o que él me dijera que estaba bromeando. Pero no hice ninguna de esas cosas. Solo sentí, me paré, y fui a recoger mis cosas. Esta vez la maleta pesaba más. No en kilos. En todo lo demás. Salí del apartamento de Sebastián un martes por la tarde con mi maleta, mi bolso y la certeza de que no tenía a dónde ir. Rocío no era opción. Mi mamá era una posibilidad, pero implicaba una conversación que no estaba segura de poder tener en ese estado. Los hoteles costaban dinero que yo tenía pero que empezaba a sentir que se acabaría pronto si las cosas en el trabajo seguían deteriorándose. Me subí al carro y manejé sin rumbo durante como media hora. Y en algún punto de ese manejo sin destino, empecé a llorar. No el llanto dramático de las películas. Sino ese llanto feo y silencioso de cuando alguien finalmente para de correr y se da cuenta de dónde está. Me estacioné en un centro comercial, apagué el carro y me quedé ahí sola en el silencio. Y fue ahí, en ese estacionamiento, cuando por primera vez desde que todo empezó me vi a mí misma sin el filtro con el que había estado viendo todo. Sin la narrativa de que yo era alguien que buscaba su felicidad. Sin el argumento de que Marcos no me hacía feliz. Sin la idea de que Sebastián era la respuesta a algo. Solo yo, sola, en un carro, habiendo perdido en 2 meses a mi esposo, a mi mejor amiga, a mi familia, y a la persona por la que lo había arriesgado todo. Lo que vino después fue la parte que nunca cuento completa porque me da vergüenza hasta escribirlo. Esa noche llamé a mi mamá desde el estacionamiento. Le dije que necesitaba un lugar donde quedarme. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, el tipo de silencio que dice más que cualquier palabra, y luego me dijo que podía ir. Pero me aclaró algo antes de colgar, que íbamos a hablar. Que esta vez de verdad. Llegué a la casa de mis padres pasada la medianoche. Mi papá no salió. Mi mamá me abrió la puerta con una expresión que no era de enojo sino de algo peor, de decepción tranquila. Me señaló el cuarto de visitas, me dijo que descansara, y se fue a dormir sin abrazarme. Nunca en mi vida me había sentido tan sola dentro de una casa llena. Al día siguiente desayunamos los 3 en un silencio tenso que mi mamá rompió cuando mi papá terminó su café y se paró a lavar su taza. Me miró y me dijo que Marcos había hablado con mi papá también.
No con mi mamá esta vez. Directamente con mi papá. Mi papá no dijo nada durante el desayuno. Pero antes de salir al trabajo pasó frente a la mesa, me miró un segundo y dijo, esperaba más de ti. Y se fue. Eso me dolió más que todo lo demás junto. Mi relación con mi papá siempre había sido especial. Era el tipo de papá que no decía mucho pero que estaba ahí, que te hacía sentir que eras capaz de todo, que te miraba con orgullo sin tener que decirlo. Esa mirada de esa mañana no tenía nada de eso. Era la mirada de alguien que está recalculando quién eres. Pasé los siguientes días en esa casa moviéndome en puntas de pie emocionalmente. Trabajando desde el cuarto, saliendo poco, hablando lo mínimo. Intentando ser invisible para no generar más fricción. Fue durante esa semana que ocurrió algo que yo no anticipé y que Marcos se había calculado con precisión que todavía me da escalofríos pensar. Me llegó una solicitud de amistad en redes sociales de una persona que no conocía. La ignoré. Luego me llegó un mensaje directo desde una cuenta que no tenía foto de perfil y que solo tenía el nombre. El mensaje decía, ¿sabes quién soy? Lo bloqueé. Pero al día siguiente, en el trabajo, una compañera del área de cuentas, una chica con la que yo había tenido buena relación sin ser amigas cercanas, se me acercó en la cocina con una expresión rara y me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí. Ella dudó un momento y luego me dijo que había visto algo en un grupo de WhatsApp al que pertenecíamos las dos, un grupo grande de exalumnos de la universidad donde estudiamos las dos, que tenía como 200 personas adentro. Alguien había publicado en ese grupo una imagen. Era una captura de pantalla de una conversación entre Sebastián y yo. Una de las más comprometedoras que existían, no en el sentido explícito, pero sí en el sentido de que no dejaba ningún espacio para interpretación. Y debajo de la imagen alguien había escrito mi nombre completo y el nombre de la empresa donde trabajaba. Me tuve que sentar. La compañera me preguntó si quería que le avisara al administrador del grupo para que lo borrara. Le dije que sí. Pero para cuando lo borraron ya lo había visto suficiente gente. En un grupo de 200 personas, suficiente gente es un número que duele. No supe ese día si había sido Marcos directamente o alguien actuando por él. Pero no había otra explicación posible. Nadie más tenía esas capturas. Nadie más tenía razones para hacerlo. Lo que había calculado Marcos era esto, no hacer todo de golpe. Ir soltando las cosas en momentos distintos, desde ángulos distintos, de formas que yo no pudiera anticipar ni controlar. No fue una explosión. Fue una demolición planeada, pared por pared, sin prisa. Y yo no podía hacer nada. Porque todo lo que estaba usando era real. En el trabajo las cosas llegaron a su punto más crítico 2 semanas después. Sandra me llamó a su oficina por tercera vez. Esta vez no estaba sola. Había alguien de recursos humanos con ella, una mujer que yo conocía de nombre pero con quien nunca había interactuado directamente. Me explicaron que la situación había generado un ambiente incómodo en el equipo, que habían recibido comentarios de otras personas, que la exposición pública del asunto a través del grupo universitario había llegado a oídos de personas dentro de la empresa también, y que todo junto hacía difícil mantener la dinámica laboral estable. Me ofrecieron un acuerdo. Podía irme voluntariamente con una liquidación que correspondía a mis años de servicio, o podían iniciar un proceso formal basado en la política de conducta interna que yo había violado al tener una relación con alguien bajo mi supervisión. Tuve 3 días para decidir. Salí de esa reunión y fui directamente al baño. Esta vez no me quedé parada. Me senté en el piso con la espalda contra la pared y me quedé ahí hasta que sentí que podía pararme sin que las piernas me fallaran. Firmé el acuerdo. Me fui voluntariamente. Llevaba 4 años en esa empresa. Había construido algo ahí que me importaba, proyectos que me enorgullecían, una reputación que creía sólida. Y lo perdí en 2 meses. La noche que firmé el acuerdo y llegué a la casa de mis padres con la caja de mis cosas del escritorio, me encerré en el cuarto y no salí hasta el día siguiente. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas del tipo que sirven para algo. Era otro tipo de vacío, más quieto y más pesado. Fue esa noche, sola en ese cuarto con mi caja de cosas de la oficina al lado de la cama, que empecé a pensar en Marcos de una forma diferente a como lo había pensado en todo este tiempo. No con el resentimiento de las primeras semanas. No con la racionalización de que él era el villano de mi historia. Sino con una honestidad que me costó mucho llegar a ella. Pensé en la mañana en que le pedí el tiempo. En lo tranquilo que estuvo. Pensé que en ese momento yo había interpretado su calma como indiferencia, como confirmación de que ya no le importaba. Pero ahora, desde donde estaba, lo veía diferente. Un hombre indiferente no hace lo que Marcos hizo después. Un hombre indiferente no va a hablar con tu mejor amiga, no escribe a tu familia, no se mueve con esa precisión durante semanas. Marcos no era indiferente. Marcos estaba destrozado. Y un hombre destrozado que no grita ni llora y que en cambio planea, es el más peligroso de todos. Y yo no lo vi venir porque lo había subestimado durante años. Lo intenté llamar esa noche. No sé bien qué esperaba de esa llamada. Quizás que respondiera, que yo pudiera decirle algo, que hubiera alguna versión de la conversación en que él me dijera que entendía, que perdonaba, que algo. Necesitaba que existiera una puerta aunque fuera pequeña. No respondió. Le mandé un mensaje escrito. Le dije que lo sentía. Que sabía que no era suficiente pero que lo sentía de verdad. Que entendía si no quería hablar. Que si alguna vez quería escucharme, estaría disponible. Respondió 2 días después. Un mensaje corto. Ya contraté un abogado. Nos veremos en el proceso. Eso fue todo. El proceso de divorcio fue lo más frío y metódico que he vivido. Marcos tenía todo documentado. No solo las conversaciones entre Sebastián y yo. Tenía un registro de fechas, de patrones de comportamiento, de todo lo que había necesitado para construir un caso sólido desde el punto de vista legal. Su abogado era bueno. El mío era el que yo pude contratar apresuradamente con el dinero de la liquidación laboral. Los bienes que habíamos acumulado en 4 años no eran muchos, pero tampoco eran nada. Teníamos una cuenta conjunta, habíamos estado ahorrando para un departamento propio. Marcos tenía documentación de que la mayor parte de ese ahorro venía de su sueldo porque en el último año y medio él había ganado más mientras yo había tenido gastos extras que no había reportado con transparencia. No era una mentira. Era la realidad. Salí del matrimonio con lo que había entrado.
Que era casi nada, porque cuando nos casamos los dos éramos jóvenes y lo que construimos lo construimos juntos, y la versión legal de eso no me favoreció. El departamento donde vivíamos era arrendado, así que no había propiedad que dividir, pero los muebles, los electrodomésticos, las cosas que habíamos comprado juntos. Marcos tenía recibos de la mayoría porque él era el que manejaba las finanzas del hogar con más orden. Yo siempre lo había visto como algo sin importancia, como que él era más organizado que yo y punto. No vi que esa organización un día iba a contar en mi contra. Me quedé sin trabajo, sin apartamento, sin matrimonio, viviendo en el cuarto de visitas de la casa de mis padres, con 31 años. Sebastián, mientras tanto, siguió su vida. Lo supe por gente en común. Estaba con la chica nueva del trabajo. Habían empezado a salir formalmente. Una persona que nos conocía a los dos me mandó sin pedirle una foto que había visto en las historias de él, los dos en algún restaurante, sonriendo. La guardé sin mirarla 2 veces y cerré la aplicación. Lo que sentí no fue exactamente dolor por Sebastián. Fue algo más difícil de nombrar. Fue la confirmación de que yo había sido un paréntesis en la vida de alguien. Que mientras yo había quemado todo lo que tenía, para él había sido una experiencia más, una complicación pasajera que se resolvió y ya. Eso me enseñó algo que ojalá hubiera entendido antes, que el peso de las consecuencias no se distribuye igual entre las personas que participan en una situación. Yo fui la que tenía el matrimonio. Yo fui la que tenía la posición de supervisora. Yo fui la que tenía la red de relaciones que se deshizo. Sebastián tenía trabajo nuevo, vida nueva, nueva persona. Yo tenía una caja con cosas del escritorio y una liquidación que se estaba acabando. Los meses siguientes fueron los más silenciosos de mi vida. Encontré trabajo finalmente, pero en una empresa más pequeña, con un cargo inferior al que tenía antes y con un sueldo que me alcanzaba justo. Tuve que reconstruir desde cero una presencia profesional en un campo donde las personas hablan entre sí y donde lo que había pasado en mi trabajo anterior no era un secreto total. Rocío y yo nunca retomamos la amistad. La vi una vez por accidente en un supermercado, casi 6 meses después de que me pidió que saliera de su apartamento. Nos miramos. Ella me saludó con un gesto breve y educado. Yo hice lo mismo. Y cada una siguió su camino. Con mi mamá las cosas mejoraron lentamente. No volvieron a ser iguales, pero mejoraron. Con mi papá fue más difícil. Pasó mucho tiempo antes de que él volviera a mirarme como me miraba antes. Y honestamente no sé si alguna vez volvió del todo. Marcos, por su parte, siguió su vida con una eficiencia que me resultó casi dolorosa de presenciar desde lejos. Supe por una prima que teníamos en común que había cambiado de trabajo a algo mejor. Que estaba viviendo solo en un apartamento nuevo. Que se veía bien. Que salía, que tenía planes, que funcionaba. No lo busqué. No volví a intentar contactarlo después del mensaje que me respondió con lo del abogado. Entendí que no había nada que yo pudiera decirle que cambiara algo, y que buscarlo solo sería hacerme daño a mí misma. Pero sí pensé en él. Mucho. Y con el tiempo, el pensamiento fue cambiando de forma. Al principio pensaba en él con algo parecido al resentimiento residual, con la narrativa de que lo que había hecho era excesivo, que nadie merecía ser destruido así aunque hubiera cometido un error. Me aferraba a eso porque necesitaba algún lugar donde poner la responsabilidad que no fuera completamente yo. Pero con el tiempo, y esto es lo más difícil de escribir, fui entendiendo algo. Marcos no me destruyó. Yo me destruí. Cada relación que se deshizo porque las personas en mi vida leyeron la verdad y reaccionaron a ella. Marcos no inventó nada. No mintió a nadie. No manipuló la realidad. Tomó la realidad y la mostró, con cuidado, en el momento y el orden que más le convenía. Eso era estrategia, no mentira. Y yo no tenía defensa contra la verdad. Lo que más me costó aceptar fue esto. Que yo había tomado todas las decisiones que tomé creyendo que merecía algo más, que la vida me debía algo, que mi felicidad era razón suficiente para hacer lo que hiciera falta. Y en ese proceso de buscar lo que creía que merecía, fui tomando decisiones que le hicieron daño real a una persona real que no me había hecho nada. Marcos no era perfecto. Ninguna relación de 4 años es perfecta. Pero cuando me siento ahora, sola en mi apartamento pequeño que alquilo con el sueldo justo del trabajo nuevo, y pienso en qué fue lo que realmente pasó, no encuentro ninguna injusticia grave de su parte que justificara lo que hice. Lo que encuentro es a mí misma buscando emoción donde había estabilidad, buscando intensidad donde había calma, y confundiendo madurez con falta de pasión. Y lo perdí. Lo perdí completamente. Y no porque él me dejara ir, sino porque yo me fui y él simplemente no puso el cuerpo delante para que yo pudiera quedarme sintiéndome bien conmigo misma mientras hacía lo que estaba haciendo. Hay algo que no se me va de la cabeza y que sé que voy a cargar mucho tiempo. La última vez que vi a Marcos en persona fue en una de las reuniones con los abogados para el proceso de divorcio. Estuvimos en la misma sala durante casi 2 horas, con los abogados hablando entre ellos la mayor parte del tiempo. Él estuvo correcto, distante, sin un solo gesto de crueldad directa hacia mí. No me ignoró de forma grosera, pero tampoco me buscó con la mirada. En un momento hubo una pausa mientras revisaban un documento y nuestras miradas se cruzaron. Solo un segundo. Y en ese segundo yo vi algo que no había esperado ver. No odio. No satisfacción. Solo una especie de tristeza quieta que ya se estaba cerrando, como una herida en la etapa final de cicatrizar. Y entendí que para él, yo ya era pasado. No una enemiga, no alguien a quien seguir castigando. Solo alguien que había estado en su vida y que ya no estaba. Eso fue lo más duro. No la venganza, no las capturas de pantalla, no perder el trabajo. Lo más duro fue darme cuenta, en esa sala, de que yo lo había amado de verdad en algún momento y que no lo supe valorar hasta que ya no había nada que hacer. Hoy vivo diferente. No de la forma inspiradora en que a veces se cuentan estas historias, donde alguien lo pierde todo y luego lo reconstruye mejor y aprende y crece y termina en un lugar hermoso. No fue así, o por lo menos no todavía. Vivo sola, trabajo en algo que no me apasiona, reconstruyo relaciones que quedaron dañadas con esfuerzo y lentitud, y cargo con la conciencia de lo que hice de una forma que no desaparece aunque quiera. Lo que sí cambió es que ya no me miento. Ya no construyo narrativas cómodas para justificar lo que me conviene. Ya no me digo que merezco algo sin preguntarme primero qué estoy dispuesta a hacer para conseguirlo sin destruir lo que ya tengo. Aprendí que la estabilidad no es lo opuesto de la felicidad.
Aprendí que cuando algo se apaga en una relación, la respuesta no es buscar luz afuera sino preguntarse primero si no eres tú la que está cerrando las ventanas. Y aprendí que algunas personas, cuando las lastimas, no gritan. Planean. Y que un plan ejecutado con paciencia y con la verdad de tu lado no tiene defensa posible. Marcos hoy está bien. Eso lo sé porque alguien me lo contó sin que yo lo pidiera, y porque en el fondo necesitaba saberlo aunque me doliera. Está en un apartamento nuevo, tiene un trabajo mejor, sale con personas, construye algo. Y yo estoy aquí, escribiendo esto en Reddit a las 11 de la noche en un apartamento que huele a solo mío, preguntándome cuánto tiempo toma dejar de ser la persona que fue capaz de hacer lo que hice. No lo sé todavía. Pero ya no me miento sobre quién fui en esta historia. Y eso, supongo, es el único lugar honesto desde el que se puede empezar de nuevo.